consolator optime, dulcis hospes anime, dulce refrigerio. Hola a todo el mundo, mi nombre es Juan Manuel. Bienvenidos, esto es La Razón de Nuestra Esperanza. El día de hoy vamos a cambiar un poco el formato y ya habiendo visto las consideraciones éticas de qué es el bien y qué es el mal, y principalmente habiendo respondido a la pregunta de si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal?, vamos a continuar estudiando la revelación. Y esto es también una llamada muy importante a que nosotros, los católicos, le perdamos un poquito el miedo a leer la Biblia, a que nos animemos a hacerlo. Obviamente, la idea no es aquí hacer el spoiler y curarle la pereza a algunos de leer la Biblia, sino todo lo contrario. La idea es tener un poquito como una ruta a la cual seguir para leer la Biblia, porque también puede ser un poquito difícil entrar de buenas a primeras, sin saber en qué orden cronológico se lee o de qué manera. Pero entonces vamos a ir de manera ordenada a lo largo de la historia que nos narra la Biblia, después de lo que ya vimos que ocurría en los 3 primeros capítulos de Génesis. Luego de que Adán y Eva fueron desterrados del paraíso, tuvieron un hijo llamado Caín y luego tuvieron un hijo llamado Abel. Caín era agricultor, mientras que Abel era pastor. Ambos le llevaron ofrendas a Dios. Caín llevó parte de su cosecha, mientras que se nos dice que Abel llevó lo mejor de sus ganados y las grasas de estos animales. Dios vio y aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la ofrenda de Caín, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Yahvé dijo a Caín: ¿por qué andas irritado y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que, si obras bien, podrás alzarlo? Mas, si no obras bien, a la puerta está el pecado, acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Debido precisamente a este acontecimiento, Caín empieza a tener envidia, le coge ojeriza a Abel y termina asesinándolo. Tenemos el primer homicidio de la historia, que es un fratricidio. Dios le pide cuentas a Caín por el hecho que cometió. Le dice: ¿dónde está tu hermano? Y la respuesta de Caín es: ¿acaso yo soy el guardia de mi hermano? Dios le dice: la sangre de tu hermano clama hacia mí desde la tierra. Y entonces maldice a Caín, pero sin embargo, cuando Caín dice que si él sale de la tierra en la que está, al ser encontrado por otros, muy seguramente será asesinado por lo que hizo. Pero Dios le da una protección especial para que esto no ocurra. Caín se encuentra con la que será su mujer y pues tiene una descendencia a la que nos referimos como los cainitas o los kenitas. Aquí tenemos cosas muy importantes, porque si Caín encuentra a otras personas, esto parece apoyar la idea de que Adán y Eva y sus hijos en este momento no son los únicos pobladores humanos de la tierra. Y también si Caín tenía miedo de que lo encontraran otras personas que pudieran asesinarlo. De los cainitas se nos dice que tuvieron desarrollos tecnológicos importantes, desarrollando instrumentos musicales. Volviendo a Adán y Eva, después del suceso de Caín y Abel, tienen un tercer hijo llamado Set. Lo que sigue a continuación es el linaje, la genealogía de Set. Y como se nos muestra en una línea de varones, la llamamos una línea patriarcal. Estos son los patriarcas. Y aquí encontramos uno de los misterios más grandes en la Biblia, y es que las edades de los patriarcas son extraordinariamente grandes. Son de varios siglos. El más longevo de ellos es Matusalén, que vivió 969 años según el relato. Quienes optan por una interpretación literal de estas edades dicen que se pueden sumar las edades de los patriarcas para concluir la edad del mundo, que estaría en unos 6000 años. Sin embargo, pues obviamente esto va a contradecir la evidencia científica de la que tenemos, que nos dice que el universo es muchísimo más antiguo, que la Tierra tiene varios millones de años. Entonces pues vamos a encontrar un gran debate con lo que nos dice la ciencia. Pero además de eso, también hay datos, como veremos más adelante, en el libro mismo, que nos permiten dudar de una interpretación literal.
Entre ellos que la mayoría de las edades, si no todas, terminan en números cerrados, de 70, de 80 y 90, y que en su mayoría todos son múltiplos de 19. La verdad es que estas edades son todo un misterio, pero lo que parecen indicarnos es que, a pesar de que la teoría de que sumando las edades de los patriarcas se llama la teoría de la Tierra Joven, el creacionismo de la Tierra Joven, lo que vamos a tener es que el escritor, el autor del libro, lo que trataba de indicarnos es que la Tierra, para el momento en el que continúa la narración, es mucho más antigua, ya han pasado muchísimo tiempo, a pesar de que no han pasado tantas generaciones. Sin embargo, pues todo esto son teorías. Ningún académico tiene una respuesta completamente exacta. De estos patriarcas llama la atención Enoc, de quien se nos dice que caminaba delante de Dios, y no se nos narra su muerte, sino que se nos dice que fue arrebatado por Dios. Estos primeros patriarcas se llaman patriarcas antediluvianos, porque vivieron antes del diluvio, del relato del diluvio, que es lo que sigue a continuación. Veni Pater Pauperum, veni Dator. La historia del diluvio comienza con un detrimento moral de la humanidad, pero comienza también con otro de los pasajes más misteriosos de toda la Biblia, que tiene que ver con los llamados Nefilim. El texto dice lo siguiente: vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres les venían bien, y tomaron por mujeres a las que preferían de entre todas ellas. Entonces dijo Yahvé: no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que sus días sean 120 años. Los Nefilim existían en la tierra por aquel entonces, y también después, cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres y ellas les daban hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Mucho se habla de estos Nefilim. La palabra Nefilim se asocia con gigante, se suele traducir también como gigante, y entonces hay dos posibles interpretaciones. Siguiendo un libro apócrifo anterior a Cristo llamado el libro de Enoc, en referencia al mismo Enoc del que hablábamos hace un momento, los Nefilim serían efectivamente híbridos entre ángeles, a los que el pasaje se referiría como hijos de Dios, y pues las hijas de los hombres serían los seres humanos. Sin embargo, esta interpretación era rechazada por los primeros cristianos y por los rabinos posteriores a la caída del templo de Jerusalén. En todo caso, es un misterio al cual no tenemos acceso por la forma en la que el texto se refiere a los Nefilim, sin dar mayor explicación de quiénes eran, sino de que antes existían, en ese momento todavía existían, y que eran hombres famosos. Seguramente eran personajes que no requerían mayor presentación, y la primera audiencia de este texto estaría muy familiarizado con quiénes eran ellos. Pero pues nosotros, desgraciadamente, ya no sabemos quiénes son. El texto continúa diciendo: viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra, y que todos los pensamientos que ideaba en su corazón eran puro mal de continuo, le pesó a Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra, y se indignó en su corazón. Inmediatamente después se nos introduce a Noé, de quien se nos dice lo mismo que ya se nos había dicho de Enoc, que era un hombre justo que caminaba con Dios. Entonces Dios decide salvar a la humanidad por medio de Noé. Y dijo Yahvé: voy a exterminar de sobre la haz del suelo al hombre que he creado, desde el hombre hasta los ganados, las sierpes y hasta las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos de Yahvé. Esta es la historia de Noé. Noé fue el varón más justo y cabal de su tiempo. Noé andaba con Dios. Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Sabemos que una vez estuvo completada el arca, Noé la llenó con una pareja de cada animal. Después vinieron las lluvias y vinieron también los acuíferos subterráneos que inundaron toda la tierra. Al cabo de 40 días y 40 noches de inundación, pasa un tiempo y Noé envía aves que le indican, cuando una paloma regresa con una rama de olivo, que el diluvio ha cesado y que empieza a verse lo seco, y el agua empieza a ceder. Una vez cesa el diluvio, Noé baja del arca y todos los animales, comienza a repoblarse la tierra, pero Noé ofrece un sacrificio a Dios y se establece una alianza. Este concepto va a ser muy muy importante, es un concepto fundamental en toda la Biblia y vamos a verlo en detalle más adelante. Hasta este momento, este sacrificio y esta alianza es sellada de parte de Dios
con la aparición del arco iris. El arco iris va a ser la señal de esta primera alianza. Noé siembra una viña y con el fruto de la viña se emborracha. Y aquí ocurre un evento sumamente trágico. Realmente el relato no es para nada explícito, pero se dice que uno de sus 3 hijos, Cam, descubrió la desnudez de su padre. Y esto parece ser algo muy grave porque de esto sobrevino una maldición sobre Cam y sobre uno de sus hijos, que era Canaán. Ahora, cabe preguntarnos, ¿el relato del diluvio universal es literal? ¿Realmente ocurrió? Que toda la tierra se llene de agua es algo que deja algún tipo de evidencia arqueológica que hasta el momento no hemos encontrado, lo cual dificulta conciliar el dato revelado de manera literal con lo que conocemos de la ciencia. Entonces parece ser que no podemos asumirlo de manera literal sin caer en un tipo de anticientificismo. Lo que parece indicar este relato es la existencia de distintas razas a pesar de que la humanidad tenga un origen común, porque se atribuye que los hebreos serían descendientes de Sem. De hecho, hasta el día de hoy la aversión a los judíos se conoce como antisemitismo. Y esta palabra pues remite a semita, descendiente de Sem. Los judíos serían descendientes de Sem. La maldición que arrojó Noé sobre Cam cayó en uno de sus descendientes llamado Canaán. Muchas personas, tristemente, especialmente en el protestantismo anglosajón, dieron una interpretación racista a este pasaje, diciendo que los africanos subsaharianos serían los descendientes de Cam. Esto no es cierto, porque Canaán está ciertamente identificado en la Biblia y es un pueblo rival de los judíos, al cual los griegos se referían como los fenicios, y eran los que habitaban pues, la tierra de Canaán, que hoy está pues, en disputa entre Israel y Palestina. Toda esa zona era Canaán, entonces no son los africanos subsaharianos. Y Jafet habría sido el padre de los pueblos de origen europeo o indoeuropeo. Los hititas se nos dice que son descendientes de Jafet. Algunos también identifican a los filisteos, que otros académicos identifican con los pueblos del mar, que se encuentran en los registros egipcios y que muy seguramente estarían relacionados quizás con los griegos micénicos. Esto pues como especulaciones, pero en términos generales lo que explicaría el relato de Noé es la existencia de distintas razas en la tierra. Veni Pater Pauperum, veni Dator. Luego del diluvio universal pasamos a los patriarcas postdiluvianos. Nuevamente tenemos genealogías que se nos presentan de la misma manera. Un patriarca, su edad al tener al hijo del cual sigue la genealogía, la edad que tuvo después y los hijos que tuvo el siguiente patriarca y así sucesivamente. Aquí nos encontramos con un pasaje sumamente interesante que es la Torre de Babel. Se nos habla que hubo un hombre muy poderoso llamado Nemrod. Nemrod quiso construir una torre tan alta que quería llegar al cielo, a Dios. Dios, al ver esta intención en su corazón, quiso frustrar este plan y entonces hizo que los seres humanos hablaran lenguas distintas y que no pudieran entenderse, al punto en que este proyecto termina fracasando completamente. Nuevamente, este pasaje remite mucho a la posibilidad que no sea literal. ¿Por qué? Porque Babel, la palabra Babel, es en hebreo Babilonia, de modo que muy seguramente se está haciendo una referencia a los babilonios que pues en la cronología bíblica serían muy posteriores, pero pues aquí los vemos en un momento o como en una inserción, de modo que es muy probable que la primera audiencia no haya asumido a la Torre de Babel como algo literal que hubiera ocurrido en ese momento, sino que remitía a lo que se estaba viviendo en el momento de la escritura. Recordemos que se considera que el libro de Génesis en esta primera parte se escribió durante el destierro de Babilonia. Además, tiene mucho sentido porque en la religión babilonia con la que se encontraron los judíos durante el destierro, había unos templos que eran como pirámides escalonadas muy muy altas llamadas los zigurats. En estos zigurats los sacerdotes hablaban no en el acadio, que era la lengua de los babilonios, una lengua de la familia semítica, relacionada incluso con el hebreo, sino que los babilonios, al conquistar a los sumerios, adoptaron el sumerio como su lengua litúrgica, de modo que los hebreos habrían visto que dentro del sigurat se hablaba una lengua distinta
al acadio que hablaban los babilonios, y esto habría dado pie al origen del mito. Hasta este momento muchos estarán planteándose que estoy favoreciendo lecturas no literales del libro de Génesis. Bueno, esto tiene que ver precisamente con la lectura que se hace dentro del libro mismo y pues el cotejo que se tiene que hacer con la evidencia racional, científica, empírica que tenemos de los datos a los que remite. Sin embargo, a partir de este momento ya el libro de Génesis se divide. Y esta primera parte, que sería la segunda que se escribió durante el destierro de Babilonia, sería la parte que asumimos de manera alegórica. Lo que viene a continuación, dentro del dato revelado, tiene que asumirse de una manera mucho más literal, mucho más histórica, para que la revelación tenga sentido. Y pues además va a estar, por lo menos no va a haber datos empíricos que la contraríen. Veni Pater Pauperum, venida dormo. Luego de la Torre de Babel continúan las genealogías hasta llegar a un hombre llamado Terah, de la ciudad de Ur de Caldea, en lo que hoy en día es Irak. A sus 70 años, Terah tiene a su hijo Abram. Y aquí necesariamente lo vamos a asumir de manera histórica. Vamos a ver qué ocurre con Abram. Y entonces nos vamos a dar cuenta de que es sobre Abram que Dios empieza a revelarse de una manera demasiado directa. Varias veces en su vida, Abram recibe la revelación de Dios. Yahvé dijo a Abram: vete de tu tierra y de tu patria, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre, y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan, y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Marchó pues Abram, como se lo había dicho Yahvé, y con él marchó Lot. Tenía Abram 75 años cuando salió de Harán. Tomó Abram a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, con toda la hacienda que habían logrado, y el personal que habían adquirido en Harán, y salieron para dirigirse a Canaán. Llegaron a Canaán. Bueno, para entrar un poquito en el contexto, Abram es un personaje que va a tener un drama personal. Resulta que se nos muestra como un hombre mayor, casado con una mujer también mayor, y que nunca pudieron tener hijos. Entonces Abram teme que va a morir sin descendencia. Y esto pues es algo que pesa en su corazón, como vamos a ver. Entonces lo que él desea, el deseo de su corazón, es precisamente tener hijos. Y vamos a darnos cuenta cómo, pues en la promesa que le hace Dios, hay una promesa de descendencia. Entonces nos damos cuenta que Dios le promete a Abram en posesión la tierra de Canaán, que ya vimos que era la tierra de uno de los descendientes de Cam, el hijo de Noé, con el cual los judíos tuvieron rivalidad. Y aquí empezamos a ver esta rivalidad. Pero esta tierra de Canaán, que es el territorio que hoy en día está en disputa entre entre el Estado de Israel y Palestina, es la tierra prometida. La vamos a conocer de aquí en adelante como la tierra prometida. Abraham es bendecido por Dios estando en esta tierra, tiene conquistas militares con los pobladores de Canaán, logra repelerlos, se establece en el lugar, tiene ganados, empieza a tener grandes riquezas, se multiplican sus posesiones. Y vamos a encontrarnos que tras un roce que tuvo con su sobrino Lot, Lot decide separarse e ir a la ciudad de Sodoma, algo sumamente importante como veremos luego. Pero durante este momento en el que Abraham empieza a tener éxito en su vida, aparece un personaje sumamente misterioso que tendrá mucha lógica al final de este recorrido que haremos, y es Melquisedec. Melquisedec es un rey sacerdote de Salem que recibe a Abraham y lo bendice. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y lo bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham el diezmo de todo. Pero para este momento, a pesar de todo lo bueno que le ha pasado a Abraham, él todavía no tiene hijos. Entonces Dios vuelve a aparecerse a Abraham. Después de estos sucesos, fue dirigida la palabra de Yahvé a Abraham en visión, en estos términos: No temas, Abraham,
Yo soy para ti un escudo, tu premio será muy grande. Dijo Abraham: mi señor Yahvé, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? Dijo Abraham: he aquí que no me has dado descendencia, y un criado de mi casa me va a heredar. Mas he aquí que la palabra de Yahvé le dijo: no te heredará ese, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Y sacándolo afuera le dijo: mira al cielo, y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y él le dijo: así será tu descendencia. Y creyó él en Yahvé, el cual se lo reputó por justicia. Y le dijo: yo soy Yahvé que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte esta tierra en propiedad. Él dijo: mi señor Yahvé, ¿en qué conoceré que ha de ser mía? Díjole: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó él todas estas cosas, y partiéndolas por el medio, puso cada mitad enfrente de la otra. Los pájaros no los partió. Las aves rapaces bajaron sobre los cadáveres, pero Abraham las espantó. Y sucedió que, estando ya el sol para ponerse, cayó sobre Abraham un sopor, y de pronto le invadió un gran sobresalto. Yahvé dijo a Abraham: has de saber que tus descendientes serán forasteros en tierra extraña. Los esclavizarán y oprimirán durante 400 años. Pero yo a mi vez juzgaré a la nación a quien sirvan, y luego saldrán con gran hacienda. Tú, en tanto, vendrás en paz con tus padres, serás sepultado en buena ancianidad, y a la 4ª generación volverán ellos acá, porque hasta entonces no se habrá colmado la maldad de los amorreos. Y puesto ya el sol, surgió en medio de densas tinieblas un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre aquellos animales partidos. Aquel día firmó Yahvé una alianza con Abraham, diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, los kenitas, kenicitas, cadmonitas, hititas, pericitas, rafaitas, amorreos, cananeos, girgasitas y jebuseos. Es muy fácil que se nos escape un detalle muy importante, pero Dios le dijo a Abraham: mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Luego de que Abraham ofrece los sacrificios, cuando le viene el sueño, se nos dice que estaba por ponerse el sol. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios le dijo que mirara las estrellas, estaba de día. Sin embargo, Abraham sabía que ahí estaban las estrellas y que de la misma forma, a pesar de que no viera la descendencia en ese momento, que de la primera vez que Dios se le aparece cuando sale de su tierra hasta ese momento han pasado unos 20 años, él cree en la promesa de Dios y se nos dice que Dios se lo cuenta, se lo reputa como justicia. Esto es algo muy, muy importante, como veremos más adelante. Pero aquí vemos que Abraham va a flaquear en su fe, ya que, según el relato, por propuesta de su esposa Sarai, le dice que se acueste con su esclava Agar y que ella sea quien le dé el hijo. Entonces Abraham, ni corto ni perezoso, le hace caso y tiene con su esclava Agar un hijo llamado Ismael. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció Yahvé y le dijo: yo soy El Sadai, anda en mi presencia y sé perfecto. Yo establezco mi alianza entre nosotros dos, y te multiplicaré sobremanera. Cayó Abraham rostro en tierra, y Dios le habló así: por mi parte, he aquí mi alianza contigo. Serás padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, pues padre de muchedumbre de pueblos te he constituido. Te haré fecundo sobremanera, te convertiré en pueblos, y reyes saldrán de ti. Estableceré mi alianza entre nosotros dos y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, una alianza eterna de ser yo el Dios tuyo y el de tu posteridad. Yo te daré a ti y a tu posteridad la tierra en que andas como peregrino, todo el país de Canaán en posesión perpetua, y yo seré el Dios de los tuyos. Dijo Dios a Abraham: guarda pues mi alianza, tú y tu posteridad, de generación en generación. Esta es mi alianza que habéis de guardar entre yo y vosotros, también tu posteridad. Todos vuestros varones serán circuncidados. Os circuncidaréis la carne del prepucio, y esto será la señal de la alianza entre yo y vosotros. A los 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón, de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado con dinero a cualquier extraño que no sea de tu raza.
deben ser circuncidados el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero, de modo que mi alianza esté en vuestra carne como alianza eterna. El incircunciso, el varón a quien no se le circuncide la carne de su prepucio, ese tal será borrado de entre los suyos por haber violado mi alianza. Y entonces vemos que a Abraham se le cambia el nombre por el de Abraham, que significa padre de multitudes, porque es precisamente lo que ocurrirá. Y entonces se nos da una señal física que va a quedar en la carne de todo varón en adelante de esta alianza que va a ser la circuncisión, que es cortar el prepucio de los varones. Luego vamos a ver que Dios vuelve a aparecerse a Abraham antes de que él tenga su primer hijo con Sarai, su esposa, a quien también se le va a cambiar el nombre por el de Sara. Y en este caso Dios se aparece como 3 personas. Después de que comen, caminan y Dios le revela a Abraham que destruirá las ciudades de Sodoma y Gomorra porque son bastantes sus pecados. Y vemos algo muy bonito porque Abraham empieza a interceder por estas 2 ciudades. Empieza a decir que de pronto en estas ciudades hay 50 personas buenas y que si en virtud de estas 50 personas Dios no tendría misericordia por estas ciudades. Y Dios le dice que efectivamente la tendría si hubiera en ellas 50 personas justas. Lo cual concluye que en estas ciudades no había 50 personas justas. Abraham va a ir disminuyendo el número, luego 30, luego 10, y lo que se concluye es que realmente no hay justos en Sodoma y en Gomorra. En esta ciudad, en Sodoma, se encuentra Lot, y pues es mucho más fácil desplazar a Lot que tenerle misericordia a todos los pecadores de estas 2 ciudades. Entonces, Dios envía sus ángeles para que rescaten a Lot antes de que se aproxime el exterminio. Lo que encontramos es una muestra de la maldad que tenían los sodomitas y los habitantes de la ciudad de Gomorra. Y es que se nos dice que cuando llegan estos forasteros, en lugar de tenerles hospitalidad como mandaban las costumbres de aquellos tiempos, todos los habitantes de la ciudad se agolpan en la casa de Lot porque querían abusar sexualmente de estos forasteros recién llegados. Esto es apenas una muestra de la barbaridad que había en la ciudad de Sodoma, no es lo único, a pesar de que pues términos como sodomita para referirnos a la homosexualidad han quedado como una interpretación de que era esto únicamente, pero en realidad podemos asumir que había muchísimas otras cosas. De hecho sabemos por testimonios de de lo que sabemos de los pueblos del Levante, que en realidad tenían muchas prácticas como los sacrificios humanos, tenían prostitución ritual, tenían una serie de cosas bastante pesadas ante nuestros ojos, no era simplemente una cuestión de homosexualidad. Entonces nos damos cuenta de que los ángeles pueden librarse de esta tentativa de violación y terminan sacando a Lot, a su esposa y a sus hijas de la ciudad. Y le dicen a Lot y a sus acompañantes que salgan de la ciudad sin mirar hacia atrás. Su esposa mira hacia atrás y queda convertida en una estatua de sal. Posterior a esto ocurre el exterminio de Sodoma y Gomorra, porque cae fuego del cielo que destruye ambas ciudades. Finalmente, teniendo ya 100 años, Abraham y su esposa Sara tienen a su hijo Isaac. Isaac significa risa irónica porque cuando Sara escuchó que sería madre, ella pues no creyó exactamente, sino que se rió y por esto pues tiene el nombre de Isaac. Como para este momento Abraham ya había tenido un hijo con Agar, Ismael, vamos a darnos cuenta que va a haber ciertas riñas entre Ismael, que sería mayor, e Isaac, lo cual llevó a que Sara le dijera a Abraham que se deshiciera de Agar y de Ismael. Entonces Abraham los despacha, los manda al desierto y pues estando en una situación muy difícil, Dios envía a sus ángeles y pues tiene misericordia de Ismael, de Agar, los bendice y pues vamos a ver que Ismael también va a ser padre de una multitud de pueblos. Veni Pater Pauperum, veni Dator. Después de estas cosas, sucedió que Dios tentó a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: heme aquí. Díjole: toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac. Vete al país de Moria y ofrécelo allí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga.
Se levantó pues Abraham de madrugada, aparejó su asno y tomó consigo a 2 mozos y a su hijo Isaac. Partió la leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que Dios le había dicho. Al tercer día, levantó Abraham los ojos y vio el lugar desde lo lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: «Quedaos aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí, haremos adoración y volveremos donde vosotros». Tomó Abraham la leña del holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac, tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y se fueron los 2 juntos. Dijo Isaac a su padre Abraham: «Padre», respondió. «¿Qué hay, hijo?». «Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Dijo Abraham: «Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío». Y siguieron andando los 2 juntos. Llegados al lugar que le había dicho Dios, construyó allí Abraham el altar y dispuso la leña. Luego ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el ara encima de la leña. Alargó Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Entonces lo llamó el ángel de Yahvé desde los cielos, diciendo: «Abraham, Abraham». Él dijo: «Heme aquí». Dijo el ángel: «No alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora ya sé que tú eres temeroso de Dios, ya que no me has negado tu hijo, tu único». Levantó Abraham los ojos, miró y vio un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé provee, de donde se dice hoy en día: en el monte Yahvé provee. El ángel de Yahvé llamó a Abraham por segunda vez desde los cielos, y dijo: «Por mí mismo juro, oráculo de Yahvé, que por haber hecho esto, por no haberme negado tu hijo, tu único, yo te colmaré de bendiciones, y acrecentaré muchísimo tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa, y se adueñará tu descendencia de la puerta de sus enemigos. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, en pago de haber obedecido tú mi voz». Como hemos mencionado, en esta zona del mundo, en el Levante y en aquella época, era muy común que los cultos religiosos tuvieran sacrificios humanos, especialmente también sacrificios de los hijos, de los primogénitos. Entonces, cabe la posibilidad de que para Abraham, que venía precisamente de la ciudad de Ur de Caldea, pues se le hiciera un poco familiar el hecho de que este Dios pues estuviera pidiendo un sacrificio humano. Realmente para nosotros suena como algo muy muy extraño, y al leerlo por primera vez especialmente, pero es algo con lo que Abraham muy seguramente habría podido estar familiarizado. Sin embargo, a la luz de esto, lo que podemos apreciar es que Dios está desinstituyendo el sacrificio humano común en estas religiones. En contraposición a ellas, el culto que Dios está estableciendo para sí en Abraham y en su descendencia no va a tener sacrificios humanos, sino que será sustituido con el sacrificio de un animal, que es lo que vemos con que Abraham mismo haya dicho que Dios proveerá el cordero para el sacrificio y que Dios ponga un carnero amarrado en un zarzal en propiciación y en reemplazo por Isaac. Eso es básicamente lo que vemos acá. Y en esto también se sella la imagen de la alianza. Ahora sí vamos a profundizar un poco más en este concepto, y en eso terminaremos nuestro video. ¿Qué es una alianza? Una alianza es algo similar a un contrato, pero en un contrato se intercambian bienes o servicios. En una alianza lo que se intercambian son personas, pero no como en la esclavitud, que vendría siendo un contrato, porque pues la persona se considera un bien, sino que es un intercambio de personas en tanto personas. Ejemplos de alianzas serían la adopción y el matrimonio. En una adopción tenemos 2 partes, una que se entrega a sí misma como padre y otra que se entrega a sí misma como hijo. En el matrimonio, una parte se entrega como marido y otra parte se entrega como mujer. Eso es una alianza. Entonces, Dios lo que hizo con Noé y lo que hizo con Abraham son precisamente alianzas en las cuales él se entrega como Dios y la otra parte de la alianza se entrega como pueblo. ¿Qué es lo que pasa? Que encontramos que Dios estableció su primera alianza con Adán y Eva y les dio precisamente el disfrute del paraíso. Pero esta alianza se
cayó precisamente con la caída, se deshizo esta alianza, una de las partes faltó a la alianza. Entonces, las alianzas sucesivas, la de Noé y la de Abraham que vemos hasta este momento, van a tener como objetivo comenzar a restablecer lo que la ruptura de esta primera alianza destruyó. Y vamos a darnos cuenta de que los beneficiarios de esta alianza van a ser un grupo cada vez más numeroso de personas. Comenzamos pues con Adán y Eva, que a pesar de ser dos serían la totalidad de la humanidad en su momento. Luego pasamos a una familia, Noé y sus hijos, y luego tenemos a un clan en Abraham. Y vamos a ver cómo se va haciendo cada vez más grande. Las alianzas en el Antiguo Testamento van a tener elementos muy importantes. El más importante de ellos es el sacrificio. Las alianzas se sellan con un sacrificio, con la celebración de un sacrificio. Y a lo largo de toda la historia, la mayoría de las sociedades han estado familiarizadas con este concepto, con el concepto de sacrificio. Realmente ningún ser humano se había acercado a lo divino con las manos vacías, pero pues nosotros estamos un poquito alejados culturalmente de este concepto, entonces es importante que lo retomemos. Un sacrificio es esencialmente una entrega, y esa entrega es el elemento definitorio de la adoración. Adoración no es simplemente arrodillarse, no es simplemente hacer una plegaria, esto sería en todo caso oración, pero adoración es una entrega. Yo le doy algo a lo que considero divino. Entonces, en el sacrificio, el elemento principal va a ser la ofrenda, es decir, lo que se entrega, lo que se da. Esta ofrenda tiene también el nombre de víctima, y alguien es el que oficia esta ofrenda, este ofrecimiento. Esta persona normalmente lo hace en nombre de una comunidad y tiene el nombre de sacerdote. La palabra sacerdote significa el que hace algo sagrado. Una víctima que se ofrece a un dios es algo que se hace sagrado. ¿Y quién lo hace sagrado? Pues el sacerdote que oficia el sacrificio en nombre del pueblo al que representa. Generalmente el sacrificio se celebra en un edificio dispuesto para tal fin. Este edificio tiene el nombre de templo. Y en el templo hay una plataforma sobre la cual se ofrece la víctima, se sacrifica y se entrega a Dios, y esta plataforma tiene el nombre de altar. Estos son los elementos importantes que tenemos que reconocer en un sacrificio. Se celebra en un templo, lo celebra un sacerdote, tiene una víctima y se ofrece sobre el altar. En muchas culturas, el sacrificio tiene un sentido transaccional. Yo le doy esto a los dioses me dan lluvia, me dan frutos, me propician una serie de cosas, me hacen favores, hacen que me vaya bien en un montón de proyectos, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que vamos a darnos cuenta es que para los hebreos los sacrificios, que tenían muchos tipos, pero nos vamos a enfocar principalmente en un sentido sustitutorio que tenían. Y entonces en este sentido transaccional lo que vamos a darnos cuenta es que cuanto más valiosa sea la víctima, pues de mayor valor va a ser la transacción y el sacrificio. Y generalmente se considera que el mayor sacrificio que se puede ofrecer, la mejor víctima, es una víctima humana, ¿sí? Un sacrificio humano. Esto que estamos hablando es transversal a una serie de pueblos enorme a lo largo de toda la historia y en distintas partes de la tierra. Se ofrecían sacrificios a pues unos dioses, y muchas veces en todo el mundo y particularmente en la zona geográfica en la que estamos, pues hablamos de un culto, un sacrificio humano que también tenía elementos de prostitución ritual, toda una serie de cosas. Y tenemos que tener en cuenta que estos dioses a los cuales se ofrecían no eran el dios que hemos encontrado de manera racional en los primeros videos de esta serie, que es la causa primera, el motor inmóvil, el ser necesario, sino que pues son básicamente seres muy humanizados realmente en su carácter, pero pues que tienen potestades sobrehumanas, son más parecidos a los superhéroes. Dentro del judaísmo vamos a darnos cuenta de que el culto a estos dioses, que genera un detrimento moral, se va a denominar idolatría, porque pues las imágenes de estos dioses se conocen como ídolos, y entonces el ofrecer sacrificios a estos dioses pues es la adoración a estos dioses, es la idolatría. Además, recordemos que
hemos visto que el Dios de los hebreos, que es la causa primera, el motor inmóvil, el ser necesario, es también en un carácter moral el sumo bien. De modo que el culto que se le va a establecer a este Dios es un culto al sumo bien, lo cual implica divorciarse por completo del carácter negativo, el carácter de detrimento moral que tenía, pues sacrificar bebés muchas veces, sacrificios humanos, prostitución ritual, sacrificio de prisioneros de guerra, de pueblos vasallos. Todo este tipo de cosas pues van a desaparecer con la abolición que se hace dentro de los descendientes de Abraham de esta idolatría. Y bueno, quería llegar precisamente en este primer video al concepto de alianza porque es fundamental para continuar con este recorrido. No podemos entender realmente la Biblia sin entender que es una historia de alianzas. Como hemos visto, Cristo, que es el hecho histórico en el cual encontramos la revelación, es en realidad el culmen de una serie de hechos históricos. Pero esa serie de hechos históricos son una serie progresiva de alianzas que Dios establece con un pueblo en particular que va a llegar a su plenitud en Cristo. Y pues necesitábamos entender el concepto de alianza para recorrer este camino. Y hoy pues ya lo hemos hecho. Así que este video no se va a extender más hasta este momento. Aquí terminamos. De nuevo la invitación es a que tomen la Biblia, a que lean 2 capítulos por lo menos del libro de Génesis para empezar. Va a estar muy pero muy bien. Y así pues vamos a continuar con este camino. Eso es todo por hoy. Si les gustó el video, por favor denle me gusta, por favor dejen un comentario de qué les pareció, cuáles son sus pensamientos al respecto. Compartan este video con muchas otras personas para invitarlos a que lean la Biblia, que se acerquen a la revelación. Y eso es todo por ahora. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao!